La regla de la demostración indirecta tiene ciertos antecedentes. Primero, todo argumento válido estima que, dadas unas ciertas premisas, debemos lógicamente obtener una determinada conclusión. Hacemos hincapié en la validez. Segundo, en este mismo sentido, sabemos que las reglas de inferencia son silogismos básicos válidos. En su momento, hemos hecho las pruebas suficientes para determinar que así lo son. Partimos entonces de esta idea. Pensemos en las siguientes proposiciones simples. Juan es ser humano y Juan es mortal. Si nosotros simbolizamos cada una de ellas, podemos decir que Juan es ser humano, la vamos a simbolizar como H, Juan es mortal, como M. Si nosotros decimos que si Juan es ser humano, entonces Juan es mortal, y afirmamos que Juan es ser humano, podemos concluir válidamente que Juan es mortal. Esto lo sabemos gracias a una regla que se llama modus ponens. P implica Q en su forma argumental, se da P y por lo tanto es válido concluir Q. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos en duda esta regla llamada modus ponens? Diríamos, P implica Q, P, tenemos la conclusión original, Q, pero si nosotros pusiéramos en duda que de estas afirmaciones llegamos a esta conclusión, ¿cómo lo diríamos? Dudo que llegues a esta conclusión. Muy bien. Dudo que llegues a esta conclusión. Yo creo que esto no se va a dar. Muy bien. Estamos dudando y aquí le vamos a poner que por lo tanto vamos a hablar de una demostración indirecta. ¿Por qué? Si al dudar de esta conclusión nosotros ejercemos ciertas reglas, podemos pensar lo siguiente. Por ejemplo, afirmamos una regla llamada modus tollens entre los renglones 1 y 3. El modus tollens dice que si P implica Q y no se da Q, entonces no se da P. Muy bien, ahora nos encontramos ante una situación muy curiosa. Si nosotros hacemos una conjunción entre 2 y 4, llegamos a decir que P y no P. Es decir, estaríamos afirmando que Juan es ser humano y que Juan no es ser humano. Eso es un absurdo. Por eso, a esta regla de la demostración indirecta también se le llama regla de demostración o reducción al absurdo. Cuando afirmamos lo mismo, el mismo predicado del mismo sujeto, lo afirmamos y lo negamos al mismo tiempo. Eso, como lo sabemos, no puede ser. Como vimos en el ejemplo anterior, llegamos a la conclusión de que Juan es ser humano y al mismo tiempo Juan no es ser humano. Esto, como hemos dicho, es una reducción al absurdo. Y esta es una forma también de demostrar la validez de un argumento, precisamente porque al negar su conclusión, nosotros obtenemos una contradicción. Es decir, como no queremos encontrar contradicciones, no podemos negar su conclusión. De esta forma, encontrar un absurdo es al mismo tiempo afirmar la conclusión. Esa es la regla de la demostración indirecta. ¿Cómo trabaja mecánicamente? Lo primero que hacemos entonces es suponer la negación de la conclusión. Obviamente, aquí tenemos que decir que hemos aplicado una demostración indirecta o que estamos realizando esta regla de prueba formal de validez a través de la demostración indirecta. Ya que negamos la conclusión, ahora lo que vamos a hacer es aplicar reglas tanto de inferencia como de reemplazo, y si en algún momento encuentro un absurdo, es decir, una franca contradicción, entonces, por ende, queda de inmediato afirmada la conclusión. Aquí, por ejemplo, la negación de E
de inmediato se emparenta con la premisa número 2. Mediante un modus tollens entre el 2 y el 4 obtenemos entonces la negación del antecedente, que es negación de B o D. Bien, ahora vemos que la negación de B o D tiene la forma argumental de un teorema de Morgan, y es lo que vamos a realizar: negación de B y negación de D. Teorema de Morgan del renglón número 5. Ahora bien, podemos elegir varios caminos, pero aquí también me sugiere una simplificación. Negación de B, ahora lo he simplificado, del renglón 6. Ahora, esta negación de B me dirige a la premisa número 1. Para ello necesito hacer una adición. Vamos a añadirle negación de C. Sabemos que en la adición podemos agregar lo que creamos conveniente siempre y cuando nos sea de nuestro provecho. Aquí podemos aplicar una vez más un teorema de Morgan, porque también la estructura nos lo está diciendo. Teorema de Morgan del renglón número 8, de la premisa número 8. Ahora, entre el renglón 9 y el renglón 1, también surge a la vista el hacer un modus tollens. Modus tollens entre 1 y 9, negación de A. Muy bien, pues ahora podemos hacer un renglón más. Podemos dejar esta negación de A aquí señalada porque con ella también podemos trabajar. De acuerdo con el renglón número 6, podemos hacer ahora una conmutación. Negación de D y negación de B. Conmutamos el renglón número 6 y también hacemos una simplificación. Negación de D, simplificación del renglón número 11. Ya que tenemos este renglón, se emparenta de inmediato con el renglón número 3, mediante un silogismo disyuntivo. Tenemos entonces silogismo disyuntivo entre 3 y 12 y nos queda A. Por último, hacemos una conjunción A y negación de A, conjunción entre el 13 y el 10 que habíamos marcado, y aquí hemos llegado a una franca contradicción, es decir, a un absurdo, la afirmación al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias, la afirmación junto con la negación. Aquí termina la demostración indirecta. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Negamos la conclusión, mencionamos que estamos trabajando con demostración indirecta y buscamos, a partir de aquí, buscamos un momento en el cual se contradigan algunas proposiciones. Pueden ser simples, aunque sabemos que la negación de A es una proposición compuesta, pero pueden ser proposiciones simples o puede ser la negación un poco más extensa. Por ejemplo, si nosotros encontráramos alguna otra negación de alguna de estas proposiciones compuestas, también estaríamos llegando a la demostración indirecta.